y ahora ante un armado con mucha ideología, pero podríamos decir vecinalista, él nos va a explicar bien cómo es. Vamos a conversar con Facundo Gaspari de Organización Socialista de los Trabajadores, que presenta lista en La Plata y en Ensenada. En La Plata va a poder, como es distrito único, van a poder presentar lista completa. Le vamos a preguntar si en Ensenada van con la cortita de concejales solo o van sumados a otra boleta. Veremos qué nos dice respecto a esto. También vamos a hablar de cómo está Ensenada, cómo ven ellos desde su agrupación la gestión SECO, y le voy contando que Facundo Gaspari, todo ese grupo que viene del Nuevo Más, tiene una característica muy interesante. Son todos docentes de secundaria en la región capital, y los que son caso Facundo, de escuela pública bonaerense. Él es delegado del SUTEBA, en oposición a la mayoría del SUTEBA de Baradel, y es el referente en Ensenada de la multicolor, que es la clásica lista, digamos así, de la izquierda en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el AMBA, ¿no? Facundo Gaspari, muy buenas tardes, che, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Muchas gracias por la comunicación y muy completa la presentación. Bueno, no agrego nada. Bueno, gracias, hacemos lo que se puede, che. Bueno, contanos un poco. Si yo digo tu apellido en Ensenada, digo Nuevo Más. Lo mismo si digo los apellidos voy a decir los chicos porque son como 20, 25 años más chicos que yo, ya no son ningunos chicos. Claro, si digo Eric Simonetti en La Plata, digo Laura Granillo, digo Nuevo Más. Bueno, se han ido del Nuevo Más y han armado esta organización de los trabajadores, esto que es la Organización Socialista de los Trabajadores, como partido político. Se los aprobó la Junta Electoral y van con listas en La Plata y en Ensenada. Vos encabezás la de Ensenada como concejal. Contanos un poco por qué se fueron del Nuevo Más y por qué el armado de esto que es la OST, Organización Socialista de los Trabajadores. Exactamente. Nosotros hace aproximadamente un año conformamos esta nueva organización, este nuevo espacio de izquierda, socialista, de trabajadores, como dice así el nombre, pero refleja lo que somos, digamos. Y un poco decidimos poner en pie esta nueva alternativa, en primer lugar, porque creemos que sigue siendo muy necesario plantear que la política la tienen que hacer los trabajadores. Eso para nosotros, que parece una frase simple o sencilla o que se ha dicho muchas veces, parece que como nunca está planteado que ante lo que la mayoría de los trabajadores ven, que es que no tienen ganas de votar, se ven con cierto desgano y cierta desánimo de que haya elecciones porque no se sienten representados. Hay una crisis de representación política muy profunda en la Argentina, que también se expresa en el mundo, no solamente en Argentina. Y nos parece que una respuesta necesaria a ese desencanto con la política tradicional tiene que ver con que muchas veces la política la hacen otros en nombre de los trabajadores, en nombre de las mayorías, y esos otros son Milei, que directamente dice que los empresarios multimillonarios hay que premiarlos cada vez más para que sean cada vez más ricos, que son héroes, lo dice abiertamente, y el peronismo, que no te dice que son héroes, pero te dice que ante esa desigualdad, que ganan miles de millones de dólares, que sus trabajadores no llegan a fin de mes, se endeudan con tarjeta de crédito para comprar comida, no se puede hacer nada, dice el peronismo, que hay que tratar de convivir con esa realidad, que es imposible en los términos de la realidad convivir con eso, con esa desigualdad obscena. Entonces, eso es porque los trabajadores siempre estamos relegados de la política, estamos por fuera, deciden por nosotros. Entonces, también la izquierda nos parece que, además de que tiene que ser una alternativa política, y en eso es el debate por qué conformamos esta nueva organización, y por qué tampoco formamos parte del Frente de Izquierda de estas elecciones, es que la izquierda también tiene que discutir ser otra cosa. Es decir, la izquierda durante muchos años
se ha convertido en algo que es muy progresivo, que es un polo electoral de referencia alternativa a estas opciones, ante la derecha, ante el progresismo, el peronismo, pero que no ha logrado ir más allá. Es decir, la izquierda tiene una tendencia a conformarse con ser un frente electoral. Y eso no llama a los trabajadores a ser parte de la política, a ser parte de esas organizaciones, a ser parte de la decisión, por ejemplo, de las campañas políticas de la izquierda, sino que simplemente son llamados también a votar. Y punto, cada 2 años. Y en el medio ese frente no tiene una continuidad en la realidad de las luchas, sino que cada uno actúa por su cuenta, digamos. Entonces, también por ese debate nos fuimos también de Luego Más, dando esa discusión, que la izquierda no se puede adaptar a esa presión que es que, bueno, es solo votar y después vemos. Entonces, desde ese punto de vista decidimos poner en pie esta organización. También al mismo tiempo nos pusimos una campaña con mucho esfuerzo, muy militante, de conseguir aproximadamente unas 4.000 firmas de ciudadanos en La Plata y en Ensenada para lograr la personería política, para ir a estas elecciones con esto, una lista de trabajadores, de trabajadoras, de docentes, de auxiliares, de estatales, de compañeros que trabajan en fábrica, de estudiantes de la escuela pública, de la universidad pública, y nos parece que eso es lo que tiene que estar en debate hoy. La política la tienen que hacer los trabajadores. Bien, y hablando de los trabajadores, digo, después te voy a preguntar sobre el municipio, sobre el distrito en particular, pero en el día de ayer me llegó un comunicado muy fuerte por la situación de astilleros y del Consejo de Fábrica de Astilleros, que no está dentro de la empresa. Calificando a Kicillof de vendepatria, sí, de vendepatria. Todo en la cuestión esta de que Kicillof va a vender los barcos, lo que hay o la chatarra de los barcos que algún momento pagó entero Venezuela y nunca se los hicimos, ¿no? Digo, a ver, ni vos ni yo teníamos que hacerlo, tenía que hacerlo el gobierno de Scioli y optó con esa plata techar el Estadio Único y se hicieron y nadie, ningún gobierno terminó los barcos, una verdadera vergüenza. Digo, ¿cómo está la situación, más allá de lo particular de los barcos, cómo está la situación del principal lugar de trabajo de Ensenada, que en realidad no hay tantos trabajadores de Ensenada ahí, sino de toda la región capital y del conurbano que vienen a trabajar ahí a Ensenada, como lo mismo a las otras empresas que están del polo petroquímico, ¿no? Exacto. Mira, ahí la mayoría de los trabajadores del astillero están bajo la línea de pobreza o raspando la línea de pobreza. Hace unas semanas que la novedad de estos últimos días, las últimas semanas, fue que hubo 2 movilizaciones muy grandes del astillero al Ministerio de Economía y también al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que fueron acciones que fueron votadas en asambleas muy masivas al interior del astillero. La primera movilización, que fue una caravana muy grande, bajo la lluvia incluso, muy grande, de unos 1.000 trabajadores, 1.000 y pico de trabajadores, fue votada en una asamblea de 1.000 trabajadores adentro de la planta, donde exigían que a Kicillof, así, poniéndole nombre y apellido, 2 cosas. Primero, el aumento del salario, la reapertura de la paritaria, es decir, desde hace años que junto con los docentes, junto con los estatales, el astillero viene perdiendo bastante fuerte, venimos perdiendo con la inflación, porque en la provincia de Buenos Aires, Kicillof no es Milei, Kicillof no habla de la motosierra, no habla de que hay que reventar los salarios, de que hay que despedir trabajadores, pero sí te dice una versión light de eso, que es que no hay plata, y como no hay plata, los que tienen que pagar el costo de que no haya plata, por el ajuste de Milei, somos los trabajadores, somos los docentes, son los astilleros con salarios de miseria. Bueno, eso llegó a un punto que evidentemente se han cansado los trabajadores del astillero y han salido a movilizar exigiendo un 50% de recomposición del salario para equiparar la canasta familiar, ni siquiera es para pedir lujos. Es decir, se viene de un ajuste muy importante en el salario de los trabajadores del astillero y también exigiendo la reactivación del astillero, que prácticamente viene, como decías vos, paralizado desde hace años. Y eso es por responsabilidad, como bien decís, de la provincia de Buenos Aires. Es así, es un astillero provincial, pero uno de los astilleros más importantes de Latinoamérica en cuanto a la capacidad de
de trabajo y en cuanto a la calificación de su mano de obra, a niveles internacionales, incluso es uno de los astilleros más importantes. Bueno, está paralizado porque la provincia de Buenos Aires insiste en negociar primero con los astilleros privados, primero con las empresas privadas, y en última instancia, si queda algo, que últimamente no ha quedado nada, con el astillero y la mano de obra calificada que tiene ahí. Entonces, esos dos reclamos son los que están poniendo sobre la mesa los propios trabajadores, incluso también a veces presionando a la propia conducción de ATE del astillero, que también está tratando de hacer más campaña por Kicillof que por sus propios trabajadores. Entonces, nosotros nos parece que en la campaña de eso hay que hablar. O sea, no podemos hacer los que eso no existe, cuando, como vos bien decís, es una de las principales fuentes de trabajo de la región, no solamente de Ensenada. Y que reactiva incluso también el trabajo del astillero, la contratación de si hay una reactivación real con inversión estatal, al conjunto de la producción en la región. Es decir, si anda el astillero, andan los negocios, si anda el astillero, andan los talleres de mecánicos, si anda el astillero, anda el almacén. Entonces, nosotros vemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gran problema que tiene, nos parece, humildemente, es que se niega a decir que sí hay plata. Porque en la provincia de Buenos Aires sí hay plata, como en el país sí hay plata. ¿Dónde está esa plata? Bueno, en los pools de siembra de las familias sojeras que están instaladas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Están en las mega empresas, en las megas industrias, cuyos dueños se llevan ganancias obscenas, como es el caso de Paolo Roca Techín, que lo tenemos acá en Ensenada, como es el caso de las multinacionales que también tenemos instaladas en Ensenada, como Copetro, una multinacional estadounidense que además no solamente se lleva ganancias millonarias a costa del sueldo miserable de sus trabajadores, sino que incluso deja acá lo que se le dice el pasivo ambiental, ni más ni menos que la destrucción del medio ambiente y del aire y de la tierra y del río. Y bueno, el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires se niega a afectar esas ganancias. Se dice que bueno, que hay que tratar de convivir. Bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar, de esta nueva organización, que por ahora tenemos personería política en La Plata y en Ensenada, queremos dar también un debate más político, que es el que está incluso atravesando el mundo, no solamente Ensenada, La Plata o la provincia de Buenos Aires, que es que si se puede convivir con ganancias obscenas y con trabajadores pobres, si se puede convivir con la realidad de que en Ensenada hay aproximadamente 2.500 familias que viven en asentamientos precarios. En asentamientos precarios que no solamente es la indignidad de vivir en esos lugares, sino también el riesgo de vivir en lugares donde, como vemos una vez por semana prácticamente, se incendian casas precarias para calefaccionar con carbón, con leña, ese tipo de viviendas. Y al lado tenemos a Paolo Roca, que no vive acá, obvio, viven en lugares de lujo, amasando ganancias multimillonarias, y el municipio te dice que bueno, ¿qué le vamos a cobrar? ¿Más tasas? Y no, con las tasas miserables que cobramos alcanza y sobra. Bueno, no, ni alcanza ni sobra, hay que dar ese debate, hay que afectar esas ganancias. Bien, sí, contémosle a la audiencia, yo siempre esto lo remarco cuando cuento que Mario Secco es un primate, no un cavernícola. Ensenada es el segundo PBI de la provincia de Buenos Aires. El primero es Bahía Blanca, con una diferencia. Bahía Blanca va camino a los 600.000 habitantes y Ensenada, con suerte, va camino a los 80.000 habitantes. O sea que Ensenada podría ser una mezcla de Miami y Stanford, si le diera la cabeza a Mario Secco. Digo, podría tener la mejor universidad de la provincia de Buenos Aires, el Caltech, como tiene California, y tener una ciudad con todos los servicios que no los tiene. Digo, cuando uno ve Punta Lara, que bueno, después de 15 años hizo el famoso murallón y lo vende como gran obra, en Punta Lara no hay un hostel, no hay un hotel, no hay un parador, no hay un lugar para comer en serio. Digo, cosas elementales de un turismo que ahora, dentro de 4 o 5 meses, va a clavar 60.000 personas por día que tienen que ir y venir, que no pueden acampar, no pueden quedarse, nada. Digo, lo de Secco es muy malo. Digo, esto lo digo yo, no sé qué opinión tendrás vos, Facundo, pero la realidad es que Ensenada es el segundo PBI de la provincia de Buenos Aires, porque
Berizo no, todos los domicilios están en Ensenada, no en Berizo. Por más que tengan tierras en Berizo, le factura, la que factura es Ensenada. Bueno, digo, ¿cómo, más allá de lo que yo dije, me podés contradecir, podés decir, Carlos, está equivocado, digo, ya con lo que dije. Contame, digo, yo creo que, ¿cómo ves la gestión Seco, digo, y cómo en caso que fueras concejal te le animaría, ¿no? A ver. Mira, claro, lo que nosotros vemos es que es esto que te decía al principio, o sea, el gran problema, más allá incluso de las... Yo a Seco, yo vivo en Ensenada, trabajo en Ensenada, pero, o sea, yo, la persona Mario Seco, yo creo que el debate que nosotros queremos dar es en cuanto a la política que plantea el municipio y la que encabeza Mario Seco. Y eso me parece que nuestro gran debate es ese que te digo, que es que realmente no se puede tratar de hacerle creer a la gente, a los trabajadores, a los que viven en condiciones tan terribles como vos decías, también mencionabas Punta Lara, los asentamientos que hay en Punta Lara, porque el acceso a la vivienda en Ensenada es muy difícil. Yo, digamos, como muchos de los trabajadores, pago alquiler, y la verdad que los alquileres, es decir, desde que ya no hay ley de alquileres, y desde que ya la lógica es el mero negocio inmobiliario, es muy difícil acceder a un alquiler digno en Ensenada y sin que se te vaya la mitad del sueldo en un alquiler. A mí se me va casi la mitad del sueldo en un alquiler. Entonces, por eso hay una crisis habitacional tan importante, que hay asentamientos, que hay casas precarias, con el riesgo que implican. Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, que al lado tenés empresas que generan miles de millones de dólares. Y como vos decís, es la segunda ciudad que más aporta al PBI nacional. El problema es que aporta al PBI nacional, aporta a las grandes empresas que se asientan en Ensenada, pero el municipio no recauda lo que tendría que recaudar. Y se niega a afectar esas ganancias. Entonces, claro, Ensenada es otra muestra de la desigualdad obscena, insisto con esa palabra, obscena, que ya es insoportable incluso, porque a nosotros nos genera bronca porque somos de la tradición de partidos socialistas, de trabajadores, de la izquierda, pero también incluso la gente de a pie, como se dice comúnmente, que vos no llegues a fin de mes y que tu patrón no sepa qué hacer con la plata, y si vive 1000 vidas no la va a gastar, bueno, y que el municipio a eso lo contemple y punto, solo lo contemple, bueno, es un problema político de que no tiene la decisión política para afectar esas ganancias. Y eso es lo que nos llevó incluso a que haya esta desafección con la política, esta cosa que va a ser una expresión en las elecciones del 7 de septiembre, que ya fueron una expresión en las elecciones en Capital, de que es que con razón los trabajadores dicen, no, ¿para qué voy a votar? Si esto es lo mismo de siempre. Sí, mi ley al final me cagó, qué sé yo, pero los que están enfrente no me dicen nada nuevo. Y bueno, y si empiezan a ver encima que hay gente que sí gana, porque los bancos ganaron como nunca en este año. Cuando se hace la comparación interanual, los que más ganaron fueron los bancos. Los bancos. Bueno, Pablo Roca, bueno, Copetro. Bueno, entonces eso, si además los trabajadores ven eso, y bueno, más bronca. Entonces nosotros decimos, ante esas políticas de siempre, bueno, yo soy docente. Quien me acompaña, digamos, en la lista son docentes. Vivimos de nuestro salario. Hace años que vivimos de nuestro salario, de la escuela pública, pagamos alquileres, nos tomamos el 275, el 307, y vemos cómo aumenta un poquito todos los días y la cantidad de guita que se gasta en el transporte. Vivimos en los barrios de la ciudad, no vivimos en countries, como muchos representantes políticos también de esta ciudad, ¿no? Y también de La Plata. No, y bueno, nosotros queremos hacer política. Nosotros decidimos que nosotros tenemos que hacer política. No, porque yo no me considero un político. Mis compañeros no se consideran políticos, aunque en los hechos uno puede decir que sí, porque hacemos política. Yo soy trabajador. Yo me considero trabajador, docente, y queremos, bueno, decir, si yo no me pongo ahí, si yo no digo, hola, acá estoy, quiero que el Consejo Deliberante deje de discutir fechas en homenaje a tal y saludos en homenaje a cual, y discuta realmente quién se lleva la plata en pala y cómo estamos los trabajadores, no lo va a hacer otro. O lo van a hacer los mismos de siempre, lo van a hacer los Mario Seco, o los Seco, ¿no? Y todos, el hijo, el primo, y qué sé yo, o lo van a seguir haciendo La Libertad Avanza, Milei, o alguna versión del PRO mezclada con La Libertad Avanza. Entonces, nosotros humildemente queremos dar ese debate.
queremos dar ese debate. Por ahora en La Plata y en Ensenada, pero todo lo otro, si no se da esa discusión, para nosotros tiene algo de falso, o tiene algo de a media máquina. Si yo te digo que te voy a aumentar el salario, pero no te digo quién se la lleva en pala, y bueno, queda una promesa que no se va a cumplir. Ahora, nosotros confiamos en los trabajadores del astillero cuando marchan. Esa es nuestra campaña electoral. No sé, poner una foto de los trabajadores del astillero marchando, eso queremos que esté en el Consejo Deliberante. Nuestra foto es la campaña de los docentes que hacen movilizaciones pidiendo aumento de salario. Esa es nuestra campaña, que estén ahí. Bien, contanos, ya que justito me diste pie, contame cómo está, cómo ven ustedes de la multicolor, cómo ves vos la situación de los docentes bonaerenses, donde, voy a decir así, Baradel, que era el archienemigo de Vidal, y voy a decir así, con criterio, porque Vidal lo que le hizo pasar, por su pelea con Baradel, la vida que le hizo pasar a los docentes en general fue lastimosa. De hecho, fue después el revés electoral que sufre, ¿no? El 70 y pico % de los docentes había votado al kirchnerismo. En ese momento también el 70 y pico % de la policía había votado a Kicillof, ¿no? Digo, cosa que esta vez no va a ocurrir, ¿no? Digo, ¿cómo está la situación de los docentes? Digo, porque también es muy vergonzoso, digo, a ver, que no le hagan un paro, que no le manden una nota, no hagan una mínima, por lo menos hacer el simulacro de ir hasta la puerta. Claro, hacer el simulacro que protestás, ni el simulacro hace Baradel. No, ni el simulacro. De hecho, es más, uno de los últimos plenarios de secretarios generales del SUTEBA, donde el que lo encabeza es Baradel, de las distintas seccionales de la provincia de Buenos Aires, Baradel abiertamente dijo que ante los reclamos crecientes de que el salario no alcanza y de que necesitamos aumento de salario en las paritarias, Baradel dijo que el plan de lucha, así con estas palabras, el plan de lucha del SUTEBA es militar la campaña de Axel Kicillof. Así, con esas palabras. Hoy vemos dónde llegamos los docentes de la provincia de Buenos Aires con esa política de nuestro gremio, de nuestro sindicato. Hoy, una maestra de grado por un cargo, es decir, trabajando 4 o 5 horas por día, está cobrando alrededor de 600.000 pesos. 600.000 pesos. Si esa maestra trabaja 2 cargos, es decir, el doble de horas, 8 horas diarias, o hasta 10 horas diarias, porque 10 horas diarias, sí. Escuelas, 2 cargos son, la quinta hora, son 10 horas diarias. No llega a la canasta familiar, ni cerca. Y muchas compañeras y compañeros están tratando de trabajar 3 cargos, cosa que es muy difícil porque hay mucha competencia por las horas, por la miseria que se está cobrando. Y además, obviamente, cuando uno cobra 3 cargos, el tercer cargo uno no cobra exactamente lo que equivale a ese cargo, sino que cobra menos por la cantidad de horas que está teniendo. Y aún así no llega a la canasta familiar, que hoy está calculada ¿no? En 1.800.000 pesos. La canasta familiar para contemplarla, vivir más o menos dignamente. Entonces, hoy la docencia está lleno de compañeros y compañeras en la provincia de Buenos Aires que venden natura, que se ponen un Uber, que hacen changuitas, que venden cosas, porque el trabajo y el sueldo no les alcanza, incluso hasta trabajando todo lo posible. Eso es un problemón, porque no solamente atañe a la calidad educativa, sino también a la calidad de vida de los docentes, a cómo da clases, a cómo preparamos nuestras clases. Es así, todo es una cadena que repercute en la escuela pública, que además se suma que la escuela pública, la inversión en infraestructura no existe, y eso se ve todos los días. Escuelas inundadas cuando llueve, suspensión de clase cuando se corta la luz, porque se corta cada tanto por las instalaciones que no tienen mantenimiento, ventanas rotas, etcétera. Entonces, en esa situación está hoy la docencia de la provincia de Buenos Aires. La verdad es muy acuciante la situación. Yo hace 12 años que soy docente en la escuela pública de la provincia de Buenos Aires y realmente estamos viviendo situaciones muy complejas, que uno tiene que remontarse años muy atrás, muy duros para compararlos con cómo se vive hoy en la docencia en las escuelas públicas, sumado a quienes van a la escuela pública, ¿no? O sea, a la escuela pública van los hijos de los laburantes que están peor que nosotros económicamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso también repercute en casos de violencia en las escuelas, de falta de alimento que se da en las escuelas, de exigencia de aumento de la calidad del alimento que no llega.
Entonces todo eso genera, y sí, bronca con el gremio, con Baradel, y bronca también con nuestro patrón, ¿no? Nuestro responsable de esas condiciones, que es Axel Kicillof, que también no te dice que los docentes somos todos vagos, que motosierra, como dice Milei, pero ¿qué te dice? Y bueno, el aumento no te lo voy a dar. Bueno, la escuela es como es. O Kreplak, ¿no? El otro día lo vi en una asamblea, en una charla con los residentes de la provincia de Buenos Aires, los residentes médicos de la provincia de Buenos Aires, diciéndoles así, abiertamente, miren, nosotros no vamos a aumentar el sueldo, esto es así y hay que tratar de conformarse y tratar de aguantar hasta el 2027. Así, con esas palabras, ¿no? Estoy tratando de parafrasearlo lo menos posible y ser lo más textual. Bueno, ¿qué te está diciendo? Yo no te voy a aumentar el sueldo. Yo voy a seguir así y vos tenés que aguantar. Bueno, ¿cuánto aguantan los trabajadores? En Argentina depende de los trabajadores, ¿no? Pero porque las alternativas políticas te dicen aguantar, situaciones que se vuelven cada vez más densas, más serias, más inaguantables. Sobre todo cuando ves, insisto con esto, voy a quedar reiterativo, perdón Carlos, pero es... No, por favor. Sobre todo cuando ves en la provincia de Buenos Aires que los pules de soja no la levantan en pala, la levantan en, no sé, en tractor, en topadora la levantan, y encima el gobierno nacional les baja retenciones, más aún, están en el 5%, retenciones insisto, a ganancias en dólares mega multimillonarias. Entonces ahí está y los impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires son ínfimos. El otro día hicimos un cálculo por cada hectárea de soja que se produce en la provincia, cada hectárea, ¿no? De ganancia neta es aproximadamente unos $1.500 prácticamente por mes, ¿no? Distribuido en el año. Y el equivalente de los impuestos que pagan para la provincia de Buenos Aires, esas ganancias que son puras, ¿no? Son pues pura plata de exportación en dólares frescos, es un 0,4%. O sea, nada. Entonces, si vos sos un docente que vive como vive, que labura como labura, y te asomás al interior de la provincia de Buenos Aires y ves esas ganancias obscenas, y bueno, bronca es lo mínimo que sentís o que tenés que sentir. Y vos ves que el gobierno de la provincia de Buenos Aires te dice no hay plata, y vos decís, pero loco, o sea, como mínimo mentira. Entonces, nosotros decimos, bueno, eso se tiene que terminar, o por lo menos cuestionarlo, ponerlo en discusión. Y eso es lo que, insisto, ganaron siempre esa gente, no es una novedad lo que estoy diciendo. Ganaron con Milei, ganaron con Macri, ganaron con Alberto Fernández, ganaron con Cristina, con Néstor, o sea, son los sectores que siempre actúan igual, ¿no? Cuando tienen ganas, te meten en cana, ¿no? O sea, la levantan en pala con Cristina, no me gusta más Cristina por lo que sea, y yo hago campaña para que la metan en cana. Hoy le gusta Milei y es su ídolo Milei, quizá mañana no, pero esa gente está siempre ahí, está ahí atrás, están como en las sombras, ¿no? Pablo Roca está en las sombras, los dueños de Copetro están en las sombras, los nombres de los dueños de los campos que revientan la tierra y se la llevan en pala, están en las sombras. Bueno, nosotros decimos a los trabajadores, les queremos decir, pongámosle luz, ¿no? O sea, alumbrémoslo, son ellos. Y los gobiernos los siguen ocultando, los siguen escondiendo. Milei los festeja y Kicillof los mantiene en la sombra. Bueno, no, hay que sacarlo a la luz y decir, ahí están los responsables de nuestra situación. Es así. Che, me la nombraste vos, te metiste ¿Sí? vos solo en el tema. ¿Qué opinión tenés, digo, de esto de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, de lo que el peronismo dice proscripción? Y nosotros sí entendemos que es una decisión política de la Corte, es una decisión 100% política, en el sentido de esto, de utilizar la justicia para hacer una proscripción política. Nosotros en esa caracterización tenemos un acuerdo con lo que dice muchas fuerzas, que nosotros estamos en plena y en franca oposición, como la CAM, por el peronismo, etcétera, por lo que te decía antes, pero en ese hecho de que la misma justicia que, bueno, voy a decir algo, una verdad de perogrullo, pero vamos a traerlo a lo nuevo. ¿Quién puede decir que el caso Libra de Milei no es al menos investigable? Mirá lo que te estoy diciendo, ni siquiera te estoy diciendo que es una truchada completa y una estafa, que lo es, yo estoy convencido y ya hay bastantes elementos y herramientas que van en ese sentido, incluso está avanzando la investigación
en Estados Unidos, nombrando directamente a la relación entre Karina Milei y Hayden Davis, que es el chanta que promocionó todo eso, que visitó Casa Rosada, Quinta de Olivos, bla, bla, bla. Bueno, la justicia no solamente no te dice que es culpable, no estamos pidiendo eso ya, ni siquiera se está investigando. Se votó en el Senado en contra y no salió una comisión investigadora simplemente para investigar algo que es escandaloso. Bueno, esa misma justicia que te dice eso puede esperar, ni hablar otros casos de corrupción similares o peores, te dice, no, sí, Cristina rápido en cana, ¿no? Y bueno, son cálculos políticos, una justicia que hace política, que es la justicia que juega, no sé, al fútbol con Macri, ¿no? Esas personas son amigos. Entonces es una decisión política de la justicia. Lo que a nosotros nos sorprendió bastante, no tanto, pero quizá un poco sí, es cómo el peronismo lo dejó pasar. Lo dejó pasar sin hacer ningún tipo de acción real para poner ese debate, para frenar eso, porque o sea, no es el problema Cristina Fernández de Kirchner para nosotros. El problema es ese accionar como hecho concreto. ¿Qué antecedente peligrosísimo va a dejar un accionar así y que pase para una referente política que tengamos mil diferencias como tenemos con el kirchnerismo y con Cristina Fernández, que hemos hasta combatido durante muchos años en su gestión, incluso hasta sufrido la represión, la detención de compañeros, hasta incluso bajo su gobierno el asesinato de Mariano Ferreira por las patotas sindicales, no amigas, amiguísimas de Cristina como Pedraza, en el ferrocarril. Aunque tengamos todas esas diferencias, ¿qué va a quedar para el resto de los luchadores, los trabajadores? Si a la expresidenta le hacen una cosa así, bueno, queda un antecedente para que ante cualquier caso así, la justicia falla porque sí, políticamente, y proscribe a cualquier partido político, a cualquier oposición, sea el peronismo, sea la izquierda, sea hasta el PRO. Entonces, como antecedente es muy peligroso, es muy peligroso. Y pasó, por ahora pasó. Entonces, y pasó también en parte por responsabilidad del peronismo, que no se anima, insisto, no se animan a decir quiénes son los ricos de la Argentina y tener un plan alternativo para afectar las ganancias de esa gente, que son ganancias obscenas, menos para frenar una acción así de la justicia. Entonces, nosotros lo repudiamos porque es peligrosísimo. Bien, para cerrar, el mensaje que gustes darles desde este flamante partido político, desde esta flamante agrupación de trabajadores socialistas que se va a presentar en el turno electoral ahora de septiembre en la región capital, así que a los de Ensenada, a los de la región capital, con lo que gustes decirle, ¿no? Porque también llegás a La Plata. Primero, gracias por la nota, por la comunicación. No, por favor. Muy interesante, muy cómodo también, me sentí, así que eso está bueno. No, y como mensaje, creo que un poco lo que decimos se resume en que Milei tiene como enemigo a los trabajadores, y lo dice, eso es lo más interesante, entre comillas, de Milei, ¿qué lo dice? El peronismo, en su propia crisis, que hoy todo el mundo ve que esta unidad que festejan, nadie se la morfa del todo, todos la critican, todos tienen algo para decir, del propio peronismo incluso, no de la izquierda, ¿no? Del propio base peronista dice, esta es una unidad, pero no me están diciendo nada que me enamore, no me están diciendo nada que me porque es lo medio que es la rosca por la rosca pura, y es otra vez Massa, y es otra vez la Cámpora, y es otra vez los que medio que nos llevaron a esto, ¿no? A que Milei sea presidente. Y nosotros queremos decir humildemente que todo ese sector tiene razón, es así, tiene razón con estar desencantado con la política y que quizá no quiera ir a votar. Bueno, por esa razón nosotros, entre otras cosas, nos quisimos presentar a elecciones, hicimos el esfuerzo tan grande y que seguimos agradeciendo a los ciudadanos, a los trabajadores de la región por habernos dado ese apoyo para conseguir la personería política y presentar esta alternativa, es para decir, votemos trabajadores. Los trabajadores tenemos que ser, ya somos protagonistas del día a día, somos protagonistas de muchas luchas, pero no somos protagonistas de la política, que es donde se decide incluso nuestro futuro. En esa parte siempre está en manos de los mismos de siempre. Entonces nosotros decimos,
seamos los trabajadores, los docentes, los estatales, los que trabajan en las residencias médicas, en los hospitales, en las universidades públicas, los que hagamos política, debatamos política, y a eso llamamos a la ciudad, a los ciudadanos de Ensenada, de La Plata, y también a sumarse a la campaña. Nosotros creemos que lo más importante hoy, y lo más urgente, además de la elección, que para nosotros no es tan urgente, es que sean protagonistas los trabajadores, que se sumen a esta campaña, pero para hacer política, porque si no queda en manos de lo de siempre. Y para nosotros el socialismo, que nos seguimos reivindicando, el verdadero socialismo para nosotros es que gobiernen los trabajadores, no que solamente apoyen, no que solamente sean parte, que sean los verdaderos. ¿Quién mejor que los astilleros para decir cómo funciona el astillero? Tienen calificación, tienen nivel, tienen experiencia. ¿Quién mejor que los docentes para que digamos cómo tiene que ser la escuela pública? ¿Quién mejor que los estudiantes para que digan cómo puede mejorar la universidad pública? Bueno, ese es el socialismo para nosotros. El poder real, la decisión real de las mayorías, son los trabajadores. Entonces, con esa, si se quiere, gran plan, pero de un lugar por ahora humilde, queremos presentar esta alternativa, Organización Socialista de los Trabajadores, en La Plata, con el Tano Simonetti, y en Ensenada, conmigo y con una lista de compañeros y compañeras que somos también laburantes, venimos de abajo, una campaña a pulmón, muy a pulmón, no tenemos plata más que la nuestra propia, que ponemos todos los días y con orgullo y lo queremos seguir haciendo así, entonces llamamos a apoyarnos con el voto, pero también a apoyarnos sumándose a la campaña. Facundo Gaspari, de Organización Socialista de los Trabajadores, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la nota, lo mejor en la campaña esta de este mes que van a hacer en La Plata y en Ensenada. Gracias por atendernos, abrazo. Un abrazo, Carlos, muchas gracias a vos. No, por favor, el gusto es mío, gracias, chau, chau.